La Primera República, bueno, el siglo XIX en general es tan desconocido que le tenía ganas. Es verdad que fue una cosa que me comentó pues, Almuzara, a ver si me animaba con ello. Eh, a mí me ha gustado tratar todas las épocas de la historia de España. Así han sido en todos mis libros, porque incluso hasta en el de Fake News, pues estuve, son siglos, son varios siglos en donde van saliendo unos y otros episodios, tanto en Héroes como en ellas, pues estábamos desde Conejeria en el siglo IV a Fidel Pagés en el siglo XX. El siglo XIX, pues a mí se me llama la atención. A lo mejor más como politólogo que como aficionado a la historia, porque es uno de los siglos que hay que darlo, porque lo tenemos que estudiar, es que es la base de lo que hoy tenemos. No podemos entender el siglo XX, el siglo XXI, sin el siglo XIX. Y está muy mal enseñado, porque ocurren tantas cosas, como está ocurriendo en todo el mundo, que la Primera República pues se queda también ahí como, bueno, llena de tópicos, llena de... Sí, un año, 2 años, ¿cuánto duró? ¿Cuántos presidentes? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Pero verdaderamente pasó algo, fue importante y bueno, pues fue todo un reto. Y Javier Poncela pues es uno de mis autores favoritos, lo mismo que toda esa generación del 27 y muchos de estos que homenajeo de alguna manera en los títulos de los capítulos, y me acordé de una de sus novelas, que era la de Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes, y en este caso a mí me vino que como título incluso hubiera sido bueno el Pero hubo alguna vez una Primera República, porque en España parece que nada más se habla de la Segunda. Cuando salen homenajes republicanos, no se celebran el 11 de febrero, que es cuando surge y se proclama por primera vez una república en España. No, la del 14 de abril. Oiga, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Oiga, es que fue la última. Bueno, ya, pero ¿y por qué el 14 de abril? Bueno, yo creo que el problema es que la Segunda República y sobre todo los que la homenajean tienen un concepto o un sesgo muy ideologizado, que es lo que viene marcando, y lo veremos, que queda marcada lo que es la república o el concepto de república en España. La Primera República no estaba tan marcada, pero veremos que acabará marcada por otro de los aspectos también complicados que tenemos en España, que es el encaje territorial, como se dice ahora. ¿Cuántos presidentes tuvo la Primera República? Pues la respuesta correcta, pero estricta, sería 0. ¿Por qué? Porque ni siquiera no llegó a una constitución, entonces se hablaba de presidentes del Poder Ejecutivo. El tratamiento, obviamente, de presidentes de la República, pues hombre, iba un poco, si no de jure, pues sí de facto. Se había proclamado una república y, claro, se organizaban los serie de gobiernos para llegar a un proceso constituyente, tras las Cortes y las nuevas elecciones que hubo, para llegar a esa constitución. Pero la Constitución nunca llegó. Y los presidentes se iban sucediendo, entonces eran presidentes del Ejecutivo. Y tampoco, además, en cualquier caso, la respuesta a lo mejor clásica del Triba hubieran sido 4, Figueras, Pimargal, Salmerón y Castelar, y tampoco sería lo correcta, porque son 5. Pero el quinto, todo el mundo se olvida, porque realmente la Primera República, incluso podríamos hablar de 2 repúblicas. A lo mejor incluso el 14 de abril del 31 sería la Tercera República. El tema de cómo a veces numerar eventos históricos es algo a veces más complicado de lo que nos parece. De hecho, también me ocurrió con uno de los eventos que están ocurriendo durante todo este periodo, que es una de las guerras carlistas, que hay quien habla de la tercera, pero hay quien habla de la segunda. Y yo creo que es más correcto hablar de la segunda, en este caso, porque la guerra, el conflicto que hubo carlista entre medias, entra más dentro de una especie de levantamiento muy localizado en la zona de Cataluña, y de llamarla a lo mejor, o de llamarla ya a llegar al nivel de guerra, pues no será lo correcto, sobre todo comparándola con lo que fue, evidentemente, la primera y esta que ocurre, que es la segunda. Entonces, ¿habría una primera y una segunda república? Pues sí, porque la parte segunda de esta república, de este momento republicano, dura más que el primer proceso, pero es muy diferente porque no hay Cortes. Se han disuelto tras el famoso golpe de Pavía, donde también está el tópico de si entrar a caballo, ¿no? El caballo de Pavía y esas cosas. Y esa república no es federal, sino que es unitaria, con lo cual es también muy diferente en su forma de entender lo que es el aspecto territorial, con lo cual a lo mejor habría 2 repúblicas en vez de una, pues, o 2 en una, al menos como poco 2 en una sí que la hay. Sí, no sé por qué, bueno, pues quedan ahí una serie de expresiones.
que luego a lo mejor no se sabe por qué. A veces hablamos que además con los caballos parece que tenemos algo, ¿no? O sea, los famosos, en fin, tegumentos del caballo de Espartero. Claro, nadie sabe que esto pues viene porque en un momento dado una estatua estaba desequilibrada precisamente de Espartero y no se les ocurre otra cosa que arreglarlo poniendo más plomo en una zona en donde, bueno, quedó tan visible, porque además incluso parece ser que Espartero montaba una yegua, con lo cual pues se quedó con ese caballo de Espartero, pero no porque tuviera un valor especial en la batalla. El hecho de que Pavía entró a caballo en las Cortes, Pavía llegó hasta lo que es la Plaza de las Cortes, enfrente del Congreso de los Diputados en Madrid, pero ni siquiera entró en las Cortes, ni a caballo ni sin caballo. Él vino a caballo, sí, es verdad, desde capitaneamos de lo que era, él era capitán general, el capitán general de Madrid y de la región de Castilla, y estaba localizado no donde ahora actualmente está en Madrid, sino en lo que es el cuartel general del Ejército, el Palacio de Buenavista en Cibeles. Y desde ahí, pues sí, es verdad que tomó su caballo y fue recibiendo además, viendo un poco qué noticias había del Congreso, de la moción de confianza a la que estaba siendo sometido Castelar, pero él descabalga en la Plaza de las Cortes, no manda a entrar a nadie a caballo, va a entrar la Guardia Civil, es cierto, va a entrar un coronel de la Guardia Civil. La verdad que hay casi llega a ser un teniente coronel y ya la clavamos, ¿no? Con lo que pasó el 23 de febrero del 81, se pega unos cuantos tiros, van a salir, es verdad, en esta vez, en vez de luego, como al día siguiente, los guardias civiles por la ventana, serán los diputados, muchos de los que salgan, y ahí está también Pavía hasta para decirles, hay quien dice también eso que se dice hombre, no tengan tantas prisa que pueden salir ustedes, no hace falta que salgan por la ventana, salgan ustedes por la puerta, ¿no? Porque hombre, tampoco había habido intentar hacer una resistencia, los muchos diputados diciendo, de aquí saldremos, no saldremos sino muertos, pero bueno, cuando pegas al final 3 tiros, la verdad que la valentía, en fin, ponerse valiente en estas cosas es normal decirlo, pero luego hacerlo, en fin, tampoco vamos a poner aquí a nuestros padres de la patria en esa tesitura, pero el caballo de Pavía, ya digo, ni entró ni se le esperó, ni siquiera el propio Pavía en el Congreso cuando dio ese golpe, que por cierto también fue un golpe a la situación gubernamental, no a la República. La República no acaba con el golpe de Pavía. Es curioso porque este periodo se engloba dentro de lo que se conoce como el sexenio revolucionario democrático. Son 6 años que comienzan con la Revolución de la Gloriosa, el derrocamiento de Isabel II. Ahí está Prim, que es el mayor muñidor de aquella revolución para intentar echar a Isabel II del poder. Pero no se quería en aquel momento dado cambiar hacia un sistema republicano. Lo que se quería era quitar a los Borbones. O sea, Prim en ese aspecto era, incluso hace un famoso discurso en el Congreso, se conoce el discurso de los 3 jamases, porque además incluso está transcrito y escrito en el diario de sesiones, jamás, jamás, jamás en mayúsculas. O sea, debió decirlo con un ímpetu que, vamos, hasta los tipógrafos los estenógrafos que estaban ahí y taquígrafos de las Cortes lo tomaron pues eso, con esas mayúsculas por el cual, bueno, esa dinastía tenía que acabar. Pero no la monarquía. Claro, entonces se produce una regencia. Una regencia que se pone al mando de Espartero, el general Espartero, que había sido incluso pues, ya ves, amante de Isabel II, y él que además había tenido también tratamiento, bueno, pues había alcanzado pues títulos aristocráticos, también va a conseguir el título de Alteza y siendo regente del reino, o sea, se convierte en un regente del reino. Ahí va a decir muchas veces similitudes estos momentos dados de transición con otros periodos de nuestra historia, ¿no? En que un general se convierte realmente en un regente de un reino que no tiene rey, y la búsqueda pues empieza por las casas, todas las casas reales europeas, empieza a ser un problema. Francia y Prusia, que ya tienen los problemas fronterizos a la búsqueda estamos también en la revolución industrial, que estamos en el momento más álgido, y la búsqueda de materiales para el carbón y el acero hacen que esas fronteras entre la cuenca del Ruhr, del Sarre, pues también estén ahí en una situación muy de conflicto. Ya cuando a lo mejor puede haber la posibilidad de que alguien de la rama prusiana, otra vez un Austria o alguien de, en fin, se acabe en el trono español, eso a Francia no le hace ninguna gracia, otra vez verse entre una pinza y hay ahí una serie de conflictos. Bueno, el caso es que acabará haciéndose una votación en el Congreso de los Diputados. Las Cortes son las que van a elegir
un nuevo rey. Incluso hay hasta votos para Espartero, ¿no? Que ya estaba muy mayor, y para que iniciara una nueva andadura con una nueva dinastía. Pero bueno, él con buen criterio dice que no, aunque haya gente que le vota. Y el valedor del nuevo rey, de una nueva casa que es la de Saboya, ligada, al fin y al cabo, con todos primos, va a ser el general Prim, del cual también se había dicho que podía él tener intención de acceder al trono. Se hacía hablar de que podía ser Juan Prim Ero, haciendo esa broma. Había quien le ofrecía y dice, ¿por qué no se constituye en una república? Como luego incluso vamos a ver que lo que pasa en Francia con MacMahon, ¿no? Que es un general también que coge la república en Francia. Dice, ¿por qué no coge usted? Pero en fin, el hombre acaba siendo el valedor de esta nueva casa, la de Saboya, con Amadeo, pues un hombre joven, que viene, con ganas, pero que nada más llegar, pues a Prim se lo cargan en la calle del Turco, y ese atentado, claro, hace que la primera visita que tiene que hacer Amadeo es a la Basílica de Atocha, donde está el cuerpo reposando. Es un cuerpo, además, el de Gisbert, que hemos visto muchas veces, que la verdad que impresiona, porque casi ves los pensamientos de Amadeo diciendo, bueno, ¿en qué me he metido yo? Madre mía. Porque es que es una situación, bueno, pues muy complicada. Él además va a ser, claro, es un monarca elegido democráticamente, ya restringido, no es un monarca como, podríamos decir, con un poder, en fin, como podían tener los anteriores, o como había. No, esto es un momento dado de cambio, pero una situación que, claro, hereda todos los errores y todos los problemas de clientelismo político, de caciquismo, de situación que hay, los momentos revolucionarios como están ocurriendo en toda Europa. Y al final, pues bueno, entre esos pocos apoyos que ve, incluso tiene un atentado, o sea, sufre un atentado, ya en una de estas ya decide que se salta incluso la Constitución, porque él no podía hacer lo que hizo, que fue decidir a las bravas y sin ni encomendarse ni a Dios ni al diablo, decir que, no, que me marcho, que me voy. Y claro, de pronto las cámaras, Congreso y Senado, se reúnen también de manera ilegal, porque tampoco estaba permitido con la Constitución del momento dado que se constituyeran en Asamblea Nacional, pero lo hacen. Ruiz Zorrilla, que está de presidente de las Cortes, diciendo, señores, vamos a empezar esto de una manera un poco ilegal, o sea, a lo mejor esto no es la mejor manera, pero bueno, esto hay que solucionarlo, y la solución que se ve ya es la republicana. Claro, pues, ya no vamos a andar ahora buscando, ya hemos visto que es un follón, si no hay nadie, no vamos a traer a Isabel II, el príncipe Alfonso todavía es menor de edad, es joven, y se proclama, por tanto, ese 11 de febrero del año 73, la República. ¿En forma que? Pues acaban ganando los que tienen la idea de hacer una república de tipo federal, porque claro, había quien que era de tipo unionista, o sea, no se sabía si sería el modelo eso francés, o el de Estados Unidos, o el suizo, que tiene cantones. Y bueno, y al final se acaba haciendo esa proclamación, también para ver, diciendo, bueno, hemos ido probando, hemos tenido una regencia, no es que queríamos esta monarquía, hemos probado una monarquía democrática que no ha ido, pues vamos a probar con la república. Y así surge de la manera también casi más tonta. Pero todo esto englobado en 6 años, que van esos 2 años de regencia, los 2 años del reinado de Amadeo y los 2 años que al final supondrá, casi van a ser lo que estuvo esta primera república, hasta luego ya la posterior ya restauración borbónica de nuevo. Hombre, empieza mal y, o sea, lo que mal empieza, pues es verdad que es muy difícil de que se acabe bien. De hecho, nada más en comenzar, ya incluso hay movimientos, se tapa un golpe de Estado, una intentona golpista. El primero que llega pues es Figueras, que se enfrenta, bueno, con esa situación de decir, bueno, entonces lo vamos a hacer, ¿de qué manera? Del sistema federal. Pero ya empieza a haber una serie de problemas para llevar a cabo ese proyecto republicano, que él, se dice la frase, no se está muy claro si es real o no, o es la típica también cosa que ha pasado a la posteridad, pero vamos, si no la dijo, bien dicha estaba, porque era la realidad. Él estaba ya muy quemado, no hacía más que llamarle dictador, le estaban poniendo de caldo y vuelta, él intenta ya dimitir, le paran. En el primer gobierno suyo, curiosamente, estaban los otros que fueron presidentes, estaba tanto Pi Margall como Castelar como Salmerón,
Pero él en un momento dado decide y dice el famoso, y además parece ser que lo dijo en catalán, ¿no? Y estoy hasta los cojones de todos nosotros. Había fallecido su mujer, ya dice, mira, me canso, se cogió el tren, lo pidió el tren para irse a Francia y ahora que se marcha. Y bueno, pues entonces hay que coger otro nuevo presidente, lo va a coger Pi Margall. Y Pi Margall sí que era un federalista puro, duro, además que venía con las ideas de Proudhon, del anarquismo, de hacer ese federalismo que empezaba de lo menor a lo mayor, de menos a más. Y entonces, bueno, pues empieza ese proyecto de federal clásico, pero claro, ¿qué ocurre? Que eso estalla y esa idea de los 17 estados federales, que era lo que se tenía planeado, pues va a acabar con el asurgimiento del cantonalismo. O sea, porque si al final dices, si lo pequeño es lo importante, pues yo porque te voy a estar, o sea, yo dependiendo ahora mismo de un estado federal que es en Andalucía Baja, pues no, yo mismo me declaro independiente. Y ya Écija se declara independiente, y dos hermanas, y empiezan a surgir todo ese tipo de cantones que no son separatistas locales. O sea, de quien se separan es de lo más cercano, ¿no? De lo más lejano. Que eso es lo gracioso. O sea, entonces al final dice, bueno, pues si yo no quiero depender ni Sevilla de Málaga o Málaga de Granada porque tienes que ser tú el que más, bueno, pues al final, si esto se permite, pues eso, pues acaba siendo el famoso Viva Cartagena, con el cantón murciano, que es el más famoso de todos, claro. Pues claro, cuando al final se convierte en la situación que ya se vivía una situación de guerra, porque entendamos que durante este periodo va a estar la que se llama tercera, yo creo que mal llamada eso, y es la segunda era carlista. Hay también una guerra en Cuba en marcha, la llamada Guerra Grande. Hay una guerra grande, hay una guerra chica y luego la guerra del 98 de Estados Unidos. Hubo tres guerras en Cuba, aunque nada más nos acordemos de la última, pero esta guerra, la Guerra Grande, fueron 10 años, nada más y nada menos, que también estaba pues, suponiendo una sangría económica y física, con la situación también del esclavismo, los intereses esclavistas que había. Claro, cuando ya para colmo pues aparece y surge este problema cantonalista, pues ya hay un problema gordo, sobre todo en Murcia, con el cantón murciano, muchas veces mal llamado cantón de Cartagena también. Ya vemos que aquí tenemos un problema de las denominaciones, porque es verdad que no sé por qué. Bueno, yo creo que es lógico que al final se haya cogido el que fuera la capital, era la de Cartagena, o sea, no era como hoy entendemos Murcia, pero el cantón era murciano. El cantón de Murcia, el cantón murciano, capital en Cartagena, y claro, en Cartagena era donde estaba la Armada. Parte de la Armada española, pues estaba ahí atracada, y se hacen con varios de los barcos, de los buques, cogen la oficialidad, lo cual además lleva pues a que incluso pues haya se llegue hasta Alicante y se bombardea Alicante para pedir dinero, que tenga un enfrentamiento contra otros buques. Claro, esos buques son considerados piratas por parte del gobierno central. Hay que llevar también, al final acaba teniendo que mandar pues eso, fuerzas, Martínez Campos y Pavía, el ejército, a parar esa revolución, porque además había permitido que uno de los diputados nacionales era uno de los que había encabezado esa rebelión. Claro, eso acaba pues muy mal, acaba pues eso, a cañonazos, nunca mejor dicho, o nunca mal dicho, pero claro, esa expresión de que esto acaba a cañonazos, pues va a hacer que también otra de las cosas que suele decir, que pidió Murcia, el cantón murciano, formar parte de la Unión de Estados Unidos. Lo que pidió fue estar bajo el pabellón de los Estados Unidos, o sea, claro, si te conviertes, tienes la protección, como si fuera una embajada, en el fondo, ¿no? Como si fuera una embajada y dice, oiga, queremos estar nuestros establecimientos bajo el pabellón de los Estados Unidos, porque no solamente no es que no quisiera el cantón murciano convertirse en un Estado de la Unión, es que acaba diciendo que Madrid, el Estado central, la República ha sido traicionada. Y, por tanto, la capital de la República Española, de la República Federal Española, es Cartagena. Y Cartagena es nombrada, o sea, se constituye como capital de España. O sea, por eso dice que es un secesionismo muy raro, ¿no? Queriéndose convertir en capital de España. Es como si ahora de pronto, no sé, imaginemos con el 155, el problema que hubiera habido en Cataluña es que Cataluña dice que Madrid es un desastre y que ellos toman el poder de tal manera en que Barcelona es la capital de España. Bueno, pues es una forma de secesionarse muy rara, ¿no? De hecho, también, bueno, pues
Cataluña también, cuando empiezan a ver todas las exaltaciones de las repúblicas federales, de ese federalismo, para convertir el todo. Pero claro, todo el mundo quería ser esa parte de esa república federal. En Cataluña luego en el País Vasco, lo que eran las provincias vascongadas, entonces Navarra, como van a estar también en plena guerra carlista, pues el tema cantonalista ahí no va a afectar. Va a haber en algunas partes de León, en Béjar, en Toro, pero porque además León, como siempre, se acaba olvidando. Cuando los padres de la patria en el momento quisieron a ver qué establecían como estados federales, pues se querían un poco, bueno, mirar los antiguos reinos, por eso además Andalucía se separa, porque Granada pues fue reino, el reino nazarí, y hacen pero León, y ocurrió luego posteriormente, siempre ha quedado englobado dentro de Castilla, lo que era Castilla la Vieja, o incluso eso, las autonomías actuales, pues es sorprendente que, no sé, La Rioja como autonomía propia y a León no se le haya permitido con 3 provincias serlo. Bueno, es una cuestión rara y León ahí sí que hubo unos pequeños movimientos cantonales, pero se quedó en nada. Y al final, pues, manu militari es como se acabó con estos cantones. Sí, hay un par de cosas sobre banderas, hay dos. Una, el tema de que la bandera española no se cambió, que fue siguiendo la misma. La verdad es que no hubo tiempo. No hubo tiempo, se hubiera cambiado. De hecho, había un proyecto, que una bandera que a veces cuando se ha querido poner o colorear en algunos sitios, pues se ha puesto como era la República de la Segunda República. Varía. La idea es muy parecida, para que nos hagamos una idea, a la de Luxemburgo. O sea, sería una franja roja, blanca en el centro y ese morado o azul índigo en la tercera franja. Esa hubiera sido la idea que no llega a producirse, por eso tampoco es que se cambie, si es que no da tiempo a nada. Y otra de las cosas también, sobre todo sobre el cantón murciano, es que enarboló también la bandera de Turquía, ¿no? Cuando se convierte, hace ese pronunciamiento, ¿no? También para convertirse en cantón propio. Y parece ser que esto viene de una novela de Ramón J. Sender, e incluso había unos cables, que es verdad que llegan a Madrid, en donde hablan que han enarbolado bandera de Turquía, que no se sabe muy bien si parece expresión o no. Primero porque además la bandera de Turquía, la que todos además tenemos en la mente, es que es oficial años después, posteriormente a ese momento de la primera República. Lo que había, por ejemplo, había una bandera de galeras, la bandera de galeras turca, que era más bien completamente roja, con 3 pequeñas medias lunas, porque incluso en la leyenda se decía que un voluntario de la República, pues para conseguir esa bandera roja que era la habitual y que en las revoluciones estaba viendo, era una de las enseñas clásicas que estaban por toda Europa, como pasó en la Comuna de París, ¿no? Pues se sajó, con la sangre propia, rellenó esa media luna y esa estrella blanca, pero aunque sigamos una bandera de Turquía de verdad, o sea, hay mucho que rellenar, o sea, se hubiera quedado pajarito. Queda muy bien para eso, claro, la novela histórica es lo que tiene. Y se coge a lo mejor un dato real y de ahí, pero yo he preguntado incluso en Cartagena, he preguntado a militares, me decían, no, podía ser una bandera de señales. Dice, pero es que no hay ninguna bandera de señales que se parezca. Una bandera de acogida cuando venían la flota turca, pero claro, la bandera de la flota turca tampoco estaba claro que tuvieran todavía eso, la bandera como la conocemos ahora. Entonces, más parece que es una leyenda y que sí que se enarboló una bandera, lo que pasa que, bueno, a lo mejor en el imaginario y tal, pues una bandera roja como tal, pues se puso así como que hubieran sido eso, como bandera turca, pero no parece que fuera realmente la que se enarboló, ni que nadie echara su sangre para convertirla por completo en roja. Sí, al final es eso, la aplicación, claro, no había, porque claro, la Constitución era la anterior, era monárquica. Se seguía manteniendo la misma, con unos cambios al respecto. Claro, se intentaron algunos presidentes, Pi Margall lo intenta, Salmerón mismo, pues que luego además se encuentra con los enfrentamientos propios internos que tienen con el propio ejército. No se ve obligado, ¿no? a tener que mandar las tropas para, una vez si no hay la negociación no llega a ningún lado, pues enfrentarse en batallas que, bueno, que son
realmente pequeñas, pero bueno, pues que acaban también produciéndose, pues eso, pues bajas y muertos, y sobre todo lo más importante es eso, el cañoneo que se le va a hacer a Cartagena, un bombardeo que en donde sí que van a morir cientos de personas, de civiles, que va a sufrir, es la ciudad que más va a sufrir y la que más se va a mantener con el tema del tema del cantonalismo, pero y que curioso además, cuando además ellos surgen, porque van a huir y se van a marchar al norte de África, lo harán con la primera fragata, la Numancia, que es la primera fragata acorazada que había más había dado la vuelta al mundo por primera vez, ¿no? Pero bueno, es la que más sufre, pero en el más sitio, porque claro, se tiene que parar esa locura secesionista, extraña, rara, manu militar, y no hubo otra manera. El canal bonito, claro, porque al final hablamos de que el olvidado del presidente de la República, que nadie se tiene, bueno, digo, todo el mundo cita él, pero es que fue él tuvo el mismo cargo, presidente del Poder Ejecutivo. Que no fue por las Cortes, no, las Cortes se habían parado, las había, tras el golpe de Pavía, pues se habían disuelto. El general Pavía ofrece en un momento dado a Castelar, que era el presidente del momento dado, el que continuara siendo el presidente del Poder Ejecutivo. Castelar no quiere estar apoyado sobre pues, en el fondo una dictadura, ¿no? Aunque él incluso había pedido los aspectos dictatoriales que se le habían otorgado a Pi Margall para llevar a cabo el restablecimiento del orden público, los poderes dictatoriales, digamos, a la clásica, a la romana, ¿no? Pero sobre el apoyo de unas Cortes. Y en unas Cortes Castelar no quiso. Y se le hace el ofrecimiento a Serrano. Y Serrano, pues, es el hombre para todas las ocasiones, sobre todo para sí mismo. Él ha sido amante de la reina y fue regente del reino. Y ahora se convierte en presidente de la República. Es un personaje paradójico, es un personaje muy singular, bueno, en Madrid pues es muy popular sobre todo porque claro, es una de las calles más famosas, ¿no? La calle Serrano. Pero es que esa figura de Serrano pues tiene una importancia, la verdad, porque es el clásico político que no es un político en sí, es un ambicioso, es una persona que lo que le mueve es su propia ambición personal, y eso es lo que le marca mucho, lo que le va marcando mucho. Y durante un año va a ser el que más tiempo va a estar. Los otros presidentes, o sea, en menos de un año, pues van a estar 4 presidentes en la época federal, y en esta época unitaria, donde no habría esa república federal y dictatorial, pues va a estar un solo presidente. Pues efectivamente, desde que se produce ese golpe de Pavía en enero hasta el pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre del 74. Sí, es curioso porque recuerdo de una película que en fin, me gusta mucho mencionarla, pero es una pena que no hagamos más cine político, el Dónde vas Alfonso XII, donde va contando un poco esa historia de un príncipe que se fue preparando en las mejores universidades. Ahí estuvo Cánovas durante el año de la dictadura republicana trabajando esa vuelta de una monarquía, pero sabía que no podía ser en la figura de la madre. La madre, de hecho, no va a volver, no va a morir en el exilio de Isabel II, conocerá el reinado de su hijo y conocerá el reinado de su nieto incluso. Pero ella, Isabel II, de luego deja el hecho de que no quisieran volver los Borbones, pero claro, el príncipe Alfonso se quiere convertir, y lo ha convertido así Cánovas, en un príncipe nuevo, en un príncipe preparado. Esto al final, el tener un rey, el preparado, pues aquí había tener pues, un rey que había sido y educado en las mejores universidades y colegios de la zona, que hace un manifiesto desde Inglaterra en el que habla de que él quiere pues, ser un monarca moderno, con un congreso, con bueno, lo que se intentó con Amadeo, nada que ver con la forma de reinar de su madre o la de su abuelo, por supuesto. Y claro, en esta película que comentaba, hay un momento dado en que cuando entra pues el príncipe Alfonso ya pues proclamado por Martínez Campos en Madrid de nuevo, pues la gente pues le recibe, lo va recibiendo por toda España, y hay uno que no hace más que gritar ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y uno dice, bueno, no grite usted tanto que se va a quedar usted afónico. Y dice, más gritamos cuando echamos a la madre. Entonces, claro, me voy a poner a reflexionar. El pueblo español ha sido monárquico republicano,
Bueno, pues más bien lo que quieres vivir y estar a gusto oye, con unas instituciones estables y unos gobiernos pues que hagan lo que tengan que hacer. Y claro, pues lo mismo que la gente pues estuvo muy harta y permitió efectivamente que pues, a Isabel II se la echara, y a Isabel II cuando se va sorprendida. Digo una frase diciendo, dice, yo creía que tenía más cariño, más arraigo, o sea, joder, no me ha defendido nadie, o sea, ala, la echan después de años, un reinado largo. Bueno, al final, pues la gente pues acabó harta por maledicencia, es verdad que tuvo muy mala prensa, se hizo mucho trabajo sucio contra ella, pero la gente diciendo, bueno, pues muy bien. Y durante 6 años, pues estuvo sobreviviendo a una regencia, con los momentos que hubo, con una monarquía como la de Amadeo, o con otra con una república como la que hubo. Entonces, pues claro, yo al final empiezo con eso, con un prólogo republicano para acabar con un epílogo monárquico, ¿eh? Pero porque al final es un poco lo que también fue un antes y un después. La República también vino bien para saber que las cortes tenían que tener una importancia, pese a que fueron unas cortes caóticas, salvajes. Los diputados se llamaban incluso para batirse en duelo. En fin, era una situación que de caos que hubo, lo veíamos además reflejado en todos los periódicos satíricos de la época. Había además muchísima prensa ya en el momento dado, pero bueno, la prensa además satírica y cómica con las ilustraciones, la verdad que es la mejor manera de poder ver ese periodo de una manera curiosa, porque bueno, nos parecieran incluso ahora nada. Las actuales revistas estas del Jueves, Mongolia, que a veces nos escandalizan por las portadas, bueno, los que hacían estos no dejaban títere con cabeza, no se cortaban un pelo. Y cuando se produce tras estos 6 años locos, democráticos, pero revolucionarios, pues la gente diciendo, bueno, pues vamos a ver qué tal. Y es verdad que el Parlamento va a tener una importancia, va a producirse ese turnismo entre Cánovas y Sagasta, entre progresistas y conservadores, con un planteamiento liberal. Mm, de aquella manera, porque hay un caciquismo. A ver, el turnismo también está ahí con unas hinchadas. Por supuesto que no es un momento dado perfecto. Pero bueno, era un momento dado tal vez de recuperar esa estela de una Europa que, como en el resto del mundo, también había sido caótica. O sea, España no es en este aspecto, es que el siglo XIX español, pues eso fue tremendo. Lo fue en Francia, Francia luego y Alemania acabaron una guerra, la guerra franco-prusiana, como hemos dicho, porque al final incluso toda la situación que ella les llevó a ese conflicto, y ese conflicto de ahí va a venir una unificación alemana, pero es que Italia también estaba ahí con sus situaciones de unificación, con esas revueltas de Garibaldi, pero está pasando en Estados Unidos con la guerra de secesión, las guerras que tienen ahí tras las emancipaciones en toda América, o lo que está ocurriendo en China o en el Japón Meiji. El siglo XIX es un siglo fascinante, pero de manera global. Incluso todo el reparto que se va a producir de África, luego posteriormente, en 1985, la conferencia de Berlín. España es verdad que, claro, sale con un nivel demográfico muy bajo, con una fuerza todavía industrial que viene todavía tarada pues, incluso de la guerra peninsular y de todo lo que supuso las guerras napoleónicas, más las carlistas, pero tampoco fue aquel desastre, fue un desastre, pero que no mayor o menor de la que pudo ocurrir en otros lugares. Y esa restauración pues hace que la monarquía que tengamos, pues la idea era que tuviera, bueno, pues una prestancia o unos mimbres también de corte republicano. Cierto es que luego lo que se enfrentó a Alfonso XIII, pues va a hacer que además con los movimientos también que hubo en una Europa convulsa, que era la de los años 20 y 30, que tampoco fue una cosa anormal tampoco lo de España, pero en nuestro caso, pues bueno, devino pues en una guerra civil y luego ya posteriormente lo que ocurrió. Pero ahora mismo la monarquía que tenemos, por ejemplo, siempre he dicho que refleja el espíritu de lo que era, pues eso, un Estado moderno, con esas ideas que cualquier república o res pública quiere tener, ¿no? O sea, en cuanto a Estado de Derecho y en donde la soberanía reside, en este caso en el pueblo español, representado en lo que es el Congreso de Diputados. El soberano ya no es un monarca, el soberano ya es, pues evidentemente también, pues el pueblo. Porque, por ejemplo, había una visión, miraban mucho también a Francia, lo que estaba ocurriendo en Francia, se estaba viendo, además, las únicas repúblicas que reconocen a España, claro, las monarquías no lo hacen,
son Estados Unidos y Suiza, pero ni siquiera Francia. Entonces es un poco ver en contexto, de una manera más imbricada, que antes no lo había hecho, lo que era eso, España con relación a Europa. Siempre nos hemos parecido lo de los Pirineos, un poco nos hemos creído esa cosa mítica, de que ya empecé a verlo un poco en fake news, con lo de los paseos esto de John Ford, de Washington Irving, Marimé, toda esta España, que era una España falsa. O sea, si es que tenían que inventarse los bandoleros y todo el tema para que estos turistas que venían de Francia y de Inglaterra pues vieran ese exotismo de un país entre lo andalusí, lo árabe, lo exótico, pero que a la hora de la verdad diciendo, no, que tiene su idiosincrasia, que es verdad que se tiene una idiosincrasia que es complicada en lo territorial, y eso sí que me he sido dando cuenta que el problema que hay es que tenemos una forma de ser pues muy anárquica, muy de nuestros pueblos. O sea, los enfrentamientos que se hacen son casi vecinales. O sea, que incluso eso vas dando cuenta ya a nivel regional, que dentro de las propias regiones pues pueden coexistir situaciones que hagan que, en fin, todos esos mitos de la identidad nacional, pues son ideas muy decimonónicas, que se van estableciendo también con los conceptos, tras el concepto del Estado, tras la paz de Westfalia, y luego ya el concepto del siglo XIX de la nación como nación moderna, pero que España también tenía eso, una forma de ser muy federada en la letra, incluso desde la monarquía hispánica, seguramente desde siempre, desde la forma incluso que hasta desde la época de Roma es una península, es un sitio, es un cul-de-sac donde van llegando, pero que también, pese a ser un cul-de-sac, también llegan por el sur, que tiene unas connotaciones especiales, pero que no es tampoco ni es menos desastre, pues eso, lo ocurrido o lo que estaba viviendo en Inglaterra. O sea, con un capitalismo salvaje, todo eso que vemos reflejado en las obras, por ejemplo, de Dickens, ¿no? En fin, que me ha hecho mucho interés, me ha parecido muy interesante eso, el ver que somos como cada uno diferente en nuestra especialidad, pero no somos tan especiales como para ser esa anormalidad. Y por supuesto nada cainita, no hay ese mito de las dos Españas, no, es el mito de las número X de España según en cada momento dado. Porque es que cuando yo estudiabas aquí, claro, veías que había enfrentamientos entre monárquicos, pero es que había varios tipos de monárquicos, pero es que había diferentes tipos de republicanos, y dentro de diferenciarlo entre federales y unitarios, también había diferentes tipos de federalismo. Entonces dicen, no, esto es una permanente mitosis, aquí se estamos dividiendo, o sea, no hay dos Españas, pues al final es eso lo que decía Romanones. Y yo, pero ¿cómo se va a gobernar un país en que no, a la hora de comer no hay luego dos personas iguales que pidan el mismo tipo de café? Uno solo cortado con leche, no la leche, pero a mí la fría, a mí no, pero bajo mío corto de leche. Entonces, pues tenemos esa idiosincrasia muy individualista que yo creo que se ve reflejado en nuestra literatura, en la literatura del siglo de oro, en la forma de ser, pero que eso lo hemos olvidado yo creo que por el 98ismo, el me duele España, por el mito luego machadiano de una de las dos Españas va del arte corazón, esa ideologización que incluso se ha tenido en algo, pues eso como estamos hablando, ¿no se puede ser en España republicano y de derechas? Pues no. ¿Por qué? No lo sé. Por ejemplo, un epítome de los tópicos que se hace es que de los presidentes más canónicos, por decirlo así, Castelar podía ser el más de derechas y al mismo tiempo, por cierto, era gay, era homosexual. Es que parece que para ser homosexual también se tiene que ser de izquierdas. Entonces, todos esos topicazos ahora mismo están muy marcados en la sociedad actual de este periodo del siglo XXI. Pero luego pues nos damos cuenta que no. Y eso es algo que también, bueno, yo creo que va a ser imposible hoy en día el que haya una nueva república en España. Más que otra cosa porque, ¿qué tipo de república? Volvemos al tema. Federal, unitaria, presidencial, semipresidencial, representativa, como la de Francia, como la de Alemania, como la de Italia, como la de Estados Unidos, como la de Suiza, con nuestra forma de entender no una federación, sino una confederación, que es lo que quieren hacer algo, que quieren, no, que Galicia se confedera con España. No, es que usted es parte de España, usted es parte del todo. Se confederará o se federará con el resto de territorios, pero usted no es más especial, porque usted es más especial que puede ser otro territorio. Entonces, eso es lo que el republicanismo no ha entendido, y sobre todo entender que es eso, que es el republicanismo tricolor. Es el republicanismo que quiere ganar, desgraciadamente, una guerra civil 80 años más tarde. Y eso no puede ser.